¿Por qué y para qué un perfil académico y tecnocrático como el del expresidente de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, para dirigir al PRI sin una militancia política dentro de esa institución reconocida y con muestras de inconformidad al interior del propio PRI por la llegada de Enrique Ochoa? ¿Por qué el presidente de la República, por qué Enrique Peña Nieto apuesta por Enrique Ochoa para llegar al PRI? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto para situar el debate y regresar aquí a nuestro foro a tener justo nuestro debate de hoy. Con las formas de antaño, cuando era el partido casi único de México, el Partido Revolucionario Institucional se dispone a ungir a Enrique Ochoa, exdirector de la CFE, en el liderazgo de ese partido, a través de una candidatura de unidad. Los sectores obrero, campesino y popular expresaron su apoyo a Ochoa en la vieja forma de la cargada al candidato del Ejecutivo, aunque la casi segura designación genera inconformidad entre las bases y cuadros medios del partido por considerar que carece de carrera partidista. Su militancia priista ha sido cuestionada por integrantes del mismo partido y a través de la circulación de videos en la red, afirma en una comparecencia no militar en el PRI. El expresidente del PRI, Mario Fabio Beltrones, presentó su renuncia tras perder 7 de las 12 gubernaturas el pasado 5 de junio y se despidió con fuertes críticas a malas políticas gubernamentales, a candidatos que llevó a la elección y a la corrupción de gobernadores en estados donde el PRI perdió el poder por primera vez. ¿Qué representa para el PRI el perfil académico y técnico de Ochoa, quien deberá conducirlo en la selección del Estado de México y la presidencial? ¿Cuál el avance de la inconformidad interna? Posiciones. 1. El dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota Jiménez, demandó a Enrique Ochoa Reza, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, sea el puntual de la refundación del partido. 2. Ochoa declaró que tenemos el mayor activo de todo esto, tenemos al presidente de la República, tenemos las políticas públicas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto y tenemos que explicarlas mejor. Sobre el PRI, apuntó que debe ser partido de puertas abiertas, autocrítico y que escuche el reclamo ciudadano. 3. La senadora Cristina Díaz, líder de la CENOP, consideró que Ochoa representa la nueva sangre del partido, con capacidad y liderazgo. 4. Militantes del tricolor como el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Zagarpa, Ricardo Aguilar, criticaron la aparente decisión cupular. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ha podido ver a lo largo de la jornada, una de las noticias más importantes, por lo menos de las que ha tenido mayor cobertura hoy, ha sido precisamente el registro de Enrique Ochoa como candidato de unidad, como se le suele llamar en las viejas y arcaicas prácticas políticas, a las candidaturas únicas para llegar a la presidencia del PRI. Y vamos a analizar, bajo la pregunta que le comentaba al arrancar, ¿por qué y para qué la llegada de Enrique Ochoa, un perfil más bien académico que acaba de dejar la Comisión Federal de Electricidad, un tecnócrata, sin experiencia partidista, aunque ha acreditado la militancia según los documentos que hoy presentó en el PRI? Muchas gracias, Rubén Aguilar, por estar con nosotros para entrarle a esta discusión. Pepe. Analista político, ya lo conoce, ex vocero presidencial y un montón de cosas más que usted ya se la sabe, por eso no se los voy a repetir. Víctor Larcón, profesor, investigador de la UAM en Iztapalapa. A sus órdenes. De asuntos, especialista en asuntos electorales. Así es. Gracias, muchas gracias, no, Víctor, como siempre por estar aquí con nosotros. Rubén, ¿por qué y para qué Ochoa? Yo reiteraría un antes, un cómo, que tú ya lo anotabas. Es impresionante otra vez el viejísimo PRI, la expresión más fulgurante del que el PRI no es capaz de cambiar nada. Es toda la cargada a la más antigua, ayer los sectores, hoy solo uno, mañana la investidura a las 6 de la tarde. Es una cosa sorprendente. La vieja liturgia sigue. Absoluta, anacrónica liturgia de un muchacho que dicen que quieren cambiar de 43 años. Pues comienza no cambiando nada, siendo objeto del pasado más siniestro y más perverso y más anticuado y más acartonado.
Senado, cuánto que no etcétera, oyes palabras como ungimiento, cargada, todo es, candidato de no unidad? ha cambiado ¿Cuánto? absolutamente nada. Es increíble. Comenzaría entonces, ¿cómo? Pues cómo, con Se las va. viejísimas formas del PRI. Es un muy mal augurio de que si llega un nuevo presidente con esas viejísimas formas, esa liturgia cívica absolutamente guardada en bolitas de neftalina que representa 50, 70, 80 años para atrás. No, de verdad no lo entiendo. Me cuesta mucho trabajo entenderlo. Una vieja liturgia, sin duda, Víctor, pero sí, en efecto, representa, no sé si coincidas, una nueva generación, una generación distinta a la que venía gobernando el PRI. Es un político. Por primera vez llega más bien un tecnócrata en casi 87 años, sin tener liderazgo ni una carrera interna en el propio partido. Bueno, sí y no, porque digamos hay que tomar en cuenta un poco las características que el PRI fue adoptando, sobre todo a partir de secciones Salinas, ¿no? Que precisamente esta ruptura entre lo tecnocrático y lo político fue donde se marcó este punto de partida, ¿no? Es decir, la separación clara, digamos, de un partido que no tenía una identificación plena con su presidente, un presidente que de alguna manera, ahora en este caso, asumiendo quizá la idea de que no se conoce, como bien decía Rubén, otra lógica que la que no sea el disciplinamiento, pues creo que van hacia lo que conocen, hacia lo que el ADN priista ha inculcado a lo largo de generaciones completas, pero con esta lógica, digamos, de quizá primero conciliar a los grupos internos. Es decir, no pienso en un nombramiento hacia afuera, sino es un nombramiento para paliar las diferencias que pueden existir entre las 3 o 4 principales corrientes del tricolor y sobre todo después, efectivamente, de una salida tan intempestiva como la que terminó siendo la de Manlio Fabio, y hacer un poco un control de daños sin que por ello mandes un mensaje de cargar los dados de manera anticipada con respecto a uno de los posibles precandidatos que pudieran estar en el ambiente mismo del PRI. Pero ahí está el dato sí en efecto sale, llega Ochoa después de un discurso muy fuerte, no sé si coincidas, de Beltrones a la hora de renunciar, diciendo, simplemente dijo, por malas políticas, por candidatos malos, es decir, yo no los elegí, eran candidatos del presidente o del grupo en el poder, y además por gobernadores corruptos, o con prácticas de corrupción dentro de gobernadores, ligados también al Ejecutivo. Sí, ahora me da la impresión también, un dato, antes de entrar a tus dos preguntas, que este nombramiento con esta vieja liturgia es la toma del partido por el presidente. O sea, directamente. O sea, yo mando. Desde Exacto. Los Pinos. O sea, con Beltrones era una mediación, un conchor, negociar. Ahora pone uno de él, absolutamente de él, un empleado de él, que estaba en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora le cambia de empleo y lo manda al partido, pero es la manera en que el presidente, 3 años y pico después, se hace del partido por primera vez con control absoluto de él, de cara, sin duda, al 18, ¿no? Para que nadie le vaya a hacer ruido, y si alguien le hace ruido, pues lo expulsan. Cualquiera que se atreva a decir, pues yo no estoy de acuerdo, pues entonces ya no estás en el partido, aquí nomás estamos los que estamos de acuerdo y los que vamos para el 18 y nadie más. Entonces, en ese sentido... pero ese no es un mensaje de conciliación. Víctor estaba hablando de conciliar grupos, ¿eso no es conciliar? Bueno, muchas veces dentro del proceso mismo de disciplinamiento, yo creo que la forma en conciliar sería ver un poco ahora con quiénes forma su equipo de trabajo Ochoa. Ahorita todo el reflector está puesto hacia él, pero sí me parece que el proceso, digamos, de decir, bueno, aquí ya es poner orden, pero en la medida en que si hay un entendimiento del mensaje, que creo que los sectores hasta ahora creo que precisamente lo entendieron, entonces eso es lo que yo creo que permitirá que algunos de estos actores que en un primer momento pudieran estar o no, digamos, de acuerdo con el nombramiento, pues irán precisamente dándose esos acomodos, quizá la experimentación de cómo se den los procesos de elección de candidatos a gobernador para el próximo año en 17, ya nos pueda dar un poco la idea, digamos, de hacia dónde realmente esto no es más que o una administración gerencial, que es yo un poco hacia como yo la veo en primera instancia, o un proceso donde efectivamente a lo mejor sí la encomienda que pueda tener Ochoa le permita experimentar algunos mecanismos que son los que de alguna manera entonces finalmente Peña Nieto tratará de impulsar en el proceso sucesor. Ahora sí coinciden en eso, Rubén. ¿Por qué tiene la necesidad el presidente de aventarse, digamos, yo no sé si haya riesgos, pero cuando uno voltea y ve las inconformidades, si puedo citar cartas de Ulises Ruiz, el
no, todavía, perdón, el subsecretario de Zagarpa diciendo, ojalá que nos enteremos los propios priistas de los cánceres. ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué Peña necesita esto? Ahora, yo pienso que es muy difícil bajo cualquier hipótesis conciliar con todos. Ahora, si yo veo estos nombres que acabas de decir y 2, 3 más, es increíble la capacidad de control que tienen. Exacto. O sea, que un acto de imposición absoluta del presidente, aquí va porque me da la gana. No tiene historia en el PRI, no tiene historia en la política, pero yo quiero que sea. Y que 5 señores se pongan en desacuerdo, me parece O sea, más bien dirías que rebelión tan chiquitita. pero Sí. ni rebelión. O sea, ni rebelión. son 5 cinco cartas ahí porque la prensa les dio cabida, no significan nada. Exacto. Nada. Me parece un éxito brutal, si lo veo desde otra lógica, del poder central en el presidente, de que nadie sea capaz de rebelarse. Y si tenía, y teniendo todo ese poder, ¿por qué necesita poner directamente a uno suyo ahí? Bueno, pues precisamente como dice Rubén, Minimizar creo que riesgos, que es no un haya... asunto de afirmar una cuestión de que quizás la salida de Beltrones, pues evidentemente hubiera dejado un escenario bastante fragmentario y en todo caso el golpe de mano, es decir, aquí todavía hay control y además un control en los términos de que efectivamente nosotros necesitamos la unidad y no necesitamos en este momento algún tipo de confrontación interna. Yo creo que, como dice muy bien Rubén, o sea, el dato hubiera sido importante, va a decir, los sectores se rechazan o al menos efectivamente hubiera sido el impulso de un candidato alterno, ¿no? Que abiertamente hubiera dicho entro. Se rumoraba que alguien del gabinete también había pensado entrarle a la jugada, aunque no se explicita muy bien quién era el posible plan B, ¿no? O sea, pero en un momento dado también eso es muy interesante, o sea que el PRI no necesita ni siquiera hacer la simulación desde el más sentido término, digamos como en algún otro momento se requirió cuando hubo la sucesión de Beatriz Paredes o cuando hubo la competencia un poco más abierta con Roberto Madrazo. No, abiertamente ahorita el PRI creo que hay 2 elementos. Una puede ser efectivamente el grado de conveniencia, pero el otro muy importante, el miedo. Es decir, el miedo también te agrupa. El miedo también te permite, digamos, plantear cómo enfrentar a un enemigo común que puede ser desbancarte en el 18. A ver, el miedo, la competencia, pero también en las horas más bajas del presidente en términos de popularidad. Tremendamente bajo, con el PRI en el suelo, con una, pareciera ser por los números de todas las encuestas que ves como el principio del fin del PRI, y si no llegara a ganar el 18, yo digo que es el fin del PRI, o sea, regresaron para inmolarse y acabar, eso pareciera ser todos los datos, ¿no? Yo quisiera hacer una anotación, amigos muy queridos, gente muy buena, priistas de alto nivel, te dicen, Rubén, está en nuestro ADN la disciplina. Queremos línea. Así nos sentimos bien. De otra manera no la entendemos. Queremos, entonces, pues eso es lo que está ocurriendo. El presidente es un buen priista, él sabe de eso, sabe cómo son, cuál es su cultura, sabe entonces que después de esta debacle lo que requieren es orientación, línea, rumbo, y entonces pues dijo yo lo voy a asumir y ahí va, y no veo ninguna posibilidad. Hoy día, Pepe, ninguna posibilidad de rebelión de nadie. Ni escisión de nadie. Y el que se mueve no es candidato de nada, y todos quieren ser candidato de algo. Y en 18 hay cientos de candidaturas. Todo el mundo se va a disciplinar, todo el mundo se va a ordenar, y vamos a ver, independiente de Enrique Ochoa, que es un muy buen técnico, una gente muy bien preparada, con un tremendo éxito en su gestión de la Comisión Federal de Electricidad, yo sí veo, como decía Dulce María hoy en un texto, pues es muy distinto administrar una empresa, por más compleja que esa, que una realidad política como esta. Tendrá la capacidad de hacerse valer, de ser líder, de poner en línea a los gobernadores, no sé, es lo que tiene que demostrarnos después de esta apuesta del presidente. Ahorita me meto, Enrique, pero por lo pronto, lo que para cerrar, digamos, el primer bloque, estarían de acuerdo. Bueno, esta jugada le salió bien a Peña. Hasta ahora le sí. sue bien al presidente y fue además una medida, dirían, correcta. Pues le salió bien en el sentido de que no hay ningún tipo de reacción, de que se acepta su liderazgo, de que se acepta que él tome el partido, de que y todos los demás se le alinean y no hay más, y mañana será esta cosa de la Asamblea Nacional 600 consejeros políticos, y creo que se esperaban 750, todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso es
en la derrota del presidente, porque también es la derrota del 5 de junio, es como La reinvención. la reinversión o intentar decir, aquí estoy y tengo el control a pesar de lo que acaba de pasar. Me parece que le salió bien en esas formas del PRI, que no tiene nada de nuevo, que en razón de eso pienso que no es atractivo para la sociedad, pero es lo único que saben hacer. A ver, pero entonces incluso tiene que usar esas formas porque son las que garantizan el control. Sí, Pues porque no conocen otras. Pues sí, Pues es que no conocen otras. no conocen otras y no están dispuestos Y las que a han otras. experimentado, te digo, no han dado los resultados que esperaban. O sea, cuando intentaron la democracia transparente, cuando intentaron los comicios internos, o sea, digamos de alguna, todos esos procesos que se dieron tanto en 99 como en 2006. No, algunos fueron desastrosos. No, entonces acabaron la elección de justo- candidatos internos, o sea, realmente al PRI no se le da el asunto de la democracia interna. O sea, No puede. entonces realmente eso es un poco lo que me parece a mí es muy claro. O sea, el presidente, insisto, manda el mensaje de decir, todavía nadie se mueve, esto va a ser una solución tradicional, es decir, un tapadismo a la clásica. Las generaciones más jóvenes que no han vivido después de la alternancia de 15, 20 años, hoy van a conocer lo que es el juego priista en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque precisamente existen todas estas generaciones que pues precisamente no tienen otra forma de manejarse más que ese procedimiento. Se recreó el dedazo, Exacto. que esas generaciones Exacto. pues no sabían. Así es, Ocurrió ayer el dedazo, tal cual. y lo veremos el dedazo para el 18. Para que no se les olvide. Para que no se les Para que olvide. no conozcan eso. Coincidían los dos invitados en que ha sido una jugada que le ha salido bien al presidente Peña Nieto para retomar el control del PRI, pero la pregunta ahora es si el perfil de Ochoa le puede salir bien para enfrentar los dos grandes retos. El mayor que tiene lo que le queda de este secretario, que es su propia sucesión en el 18 y la conservación del poder por parte del PRI en ese año, en la elección presidencial. Estamos hablando con Rubén Aguilar, analista político, y con Víctor Alarcón, también analista político y especialista en asuntos electorales. Rubén, me quedé contigo. A mí me parece, y lo anunciabas tú antes de que fuéramos al corte, se va a convertir en absolutamente emblemática la elección del Estado de México del 17. O sea, creo que con bastante inteligencia política López Obrador ya empezó a venderla así, ¿no? O sea, El prólogo. la antesala del 18 es 17. Las posibilidades de Morena en este momento en el Estado de México el 17 son altísimas, creciendo, y no veo al PRI ningún personaje quien del Mazo, quien no sé, o sea, Erubiel, gente de Erubiel, de gente Los de movimientos, pero Ana Lilia Herrera, que acaba de irse a la Secretaría de Ernesto Educación. Nemer. Sí. Ahí. O el presidente del PRI local. Ahora, estos personajes que pues, habrá en esta nueva lógica del país, en estas nuevas, como ocurrió en esta elección, la posibilidad de todos contra el PRI en el Estado de México es relativamente factible. Pasa la primera prueba de Enrique Ochoa, pasa no por el 18, pasa por el 17. Sí. Nayarit y Coahuila yo pienso que las va a ganar el PRI, no veo, pero no veo fácil que pueda ganar el Estado de México, y podría ser la joya de la corona, nunca la ha perdido el PRI, y podría ser la primera abolladura. Bueno, es que a ver, llegaría con, si eso sucediera, llegaría con 8 derrotas y 5 donde nunca ha perdido en los últimos 2 años. Sería tremendo. Entonces, pero a mí sí me parece que antes del 18, ni modo, así se acomodaron las cosas, está el 17 con el Estado de México. Ahora, a ver, la pregunta sigue vigente comenzando por ahí. El perfil de Ochoa, a ver, ADN contra innovación, ¿se vale o no? ADN es las viejas formas, innovación es el tecnócrata académico, en un especialista. lapso de los meses que quedan veo prácticamente imposible. No veo, independiente de la capacidad que yo le reconozco a Ochoa y su habilidad en la comisión y las tareas que tuvo en otros momentos, el poder cambiar el ADN priista para hacer otra cosa, ser atractivo a los jóvenes, salirse de esta losa de concreto que tiene este gobierno y este PRI de corrupto y frívolo, que te lo dicen todas las encuestas, te lo dicen todos los grupos de enfoque en cualquier lado del país que lo hagan, con todos los sectores sociales, no lo veo. Lo veo. O sea, Sí. a ver, Víctor, no es ADN contra innovación, es, según Rubén, no hay tiempo. No ¿Tú hay crees tiempo, que no hay porque tiempo? no hay tiempo porque, digamos, de alguna manera, las mismas reglas, como dice Rubén,
se han puesto desde el inicio del sexenio por parte de Peña Nieto. Es decir, la modificación misma de los estatutos para regresar al presidente como integrante del Consejo Político Nacional y todo el centro de gravedad que se ha hecho precisamente con esta reforma estatutaria para que desde el Consejo Político Nacional, que es precisamente la instancia que lo ungirá precisamente como presidente nacional del PRI, pues precisamente, o sea, todos los cambios que curiosamente diría que esta es la parte final de la toma del partido por parte del presidente, un proceso que empezó hace 3 años. Es decir, todo el proceso que hicieron con la última reforma de estatutos en la última Asamblea Nacional previa, hicieron todo este proceso para hacer regresar un control, un disciplinamiento que evidentemente, te digo, en ocasiones anteriores, durante los últimos 15 o 20 años, a partir de las reformas que intentó meter Salinas, esto fue ocasionando una forma de incompatibilidad práctica sobre esos resultados. A ver, déjame plantearla de otra manera, la misma pregunta, y es, a ver, si no hubieran hecho este cambio y hubieran seguido con la misma, digamos, vieja guardia, con la misma nomenclatura, tendrían menos posibilidades para 17 y 18. ¿Coincides o no? Sí. ¿Sí? Es decir, la decisión es acertada en apostar por un innovador. Por lo menos en términos de confianza. El presidente nunca se confió de Manlio, no había una buena relación, era una relación de profesionales del partido, pero no hombre de confianza para jugarte tu sucesión. Entonces ahora él hace eso. Y en ese sentido, ahora, además de esta ADN contra innovación, si alguien es anquilosado, si alguien es viejo en las formas, es el Estado de México. Es lo más atrasado del priismo, probablemente junto con Hidalgo y las zonas del sureste. El sureste, son lo más atrasado, ¿no? Lo más atrasado. Hay gente joven, de edad, pero muy vieja de su manera de pensar, mentalidad. Se educaron en eso desde niños, les parece fantástico, ellos quieren ser como eso, que viene desde López Mateos, o esas cosas. Entonces lo veo muy complicado, más complicado todavía. ¿Dónde habrá esa gente nueva, fresca, atractiva, que no funcione en esta lógica? Pues no la veo, y en ese sentido es el Estado de México en el 2017. ¿No ves tampoco ningún candidato ahí? A ver, hay dos. Por lo pronto, Ana Lilia Herrera, la senadora, que acaba de irse, lo decía hace un momento a la Secretaría de Educación, y el otro es Carlos Iriarte, presidente del PRI local, que viene de las seccionales, una carrera totalmente distinta, digamos, a los Golden Boys. Ahora, ¿Vale eso o no? Desde luego que vale, pero el punto es, digamos, cómo, digamos, dentro de estas zonas de cobertura, pues Peña, primero, cómo quiere seguir teniendo una hegemonía en la entidad, y segundo, cómo quiere seguir teniendo una hegemonía transeccional, que eso también, viendo a la luz de lo que pasó ahorita con los Duarte, Chihuahua, Veracruz y estos gobernadores, entonces tampoco ya no es un tema menor ver cómo también terminas tu sexenio y quién te puede cubrir las espaldas hacia ese tramo. Estamos hablando de la designación de Enrique Ochoa, presumiblemente mañana en la tarde ahí en el PRI, digo presumiblemente para no caer en imprecisiones después de todo lo que hemos estado hablando aquí de la cargada del movimiento, etcétera. Pero la palabra designación creo que es bastante clara. Nos estamos con Rubén Aguilar, con Víctor Alarcón, y nos quedamos en la recta final. ¿Cómo esta designación por el perfil de Enrique, de dónde viene, altera los equilibrios al interior del gabinete entre los aspirantes? Yo la primera cosa que tendría que decir es que seguramente a una primera visión uno dice, bueno, es un tecnócrata, estudiante de Columbia, de ITAM, o que pasó por la UNAM también, querido etcétera. de Stiglitz, Muy apreciado por Stiglitz. Entonces, pues no da la figura. Pero empieza uno a escarbar y entonces uno ve también pues su extraordinario éxito en la negociación con el sindicato en la Comisión Federal de Electricidad, que le representa al gobierno cientos de miles de millones de ahorros en las negociaciones, en los hoy Víctor se recordaba en el corte de su acción en los huracanes, con la Comisión Federal, etcétera. Hay otras virtudes por ahí, que seguramente, si no son idiotas, en todo caso son conservadores y anacrónicos, pero no idiotas. Claro, entonces pensaron en una serie de cosas que este señor les ofrece, les da, que lo hace atractivo para que ejerza esa función de control absoluto del presidente con su gerente, pero moviéndose intermediario y moviéndose en algo deben de haberle visto que no, en principio no se ve con tanta claridad, y por eso le apostaron. Ahora, yo pienso que, insisto, pues a él le otorgan, primero
presidente el control de cara al 18, pero se les cruzó el 17, entonces hay una intermediación, una primera parada, que habrá que ver en razón de esa primera parada, la figura mismo de Ochoa, que si ganan el Estado de México y lo ganan bien, pues va a quedar va a crecer, pero si lo pierde, muy debilitado. Y siguiendo la lógica, como decía Rubén, o sea, de los aspirantes, digamos, en un momento dado, mandar al PRI a Nuño hubiera sido reconocer una derrota tácita de él en el manejo de la gente. El caso de Videgaray, siendo un actor importante, que muchos ya dan por muerto, quizá no tanto, pero digamos es un actor cercano a Videgaray. Y por el otro lado, un actor con el que ya pudo trabajar razonablemente bien, como lo recordaba Rubén, en el asunto de la conciliación con el SME y la salida del tema de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Con Osorio. Entonces quizá esto nos da una idea de que es un actor que por lo menos genera este punto de conciliación entre varios de los aspirantes, efectivos o no para la presidencia, pero que eso también le da un elemento de tranquilidad al presidente de que en su círculo interno no hay ningún veto importante, es decir, que todos estos actores no tendrían, digamos, una objeción de decir, este puede ser un árbitro que puede seguir siendo funcional para los intereses de contener las aspiraciones de los que están intentando, y segundo, por lo menos que me permite a mí, presidente, tener una cadena de transmisión que pueda de todos modos seguir manejando en los términos, como bien lo dijo Rubén, o sea, disciplina, mensajes muy claros y al mismo tiempo de todos modos, aunque no tengamos una estrategia de innovación, sí por lo menos que la que sí se saben, la sepan tocar bien, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo es el presidente retoma el control de su propia sucesión y el hombre fuerte ahí es Videgaray, ¿o pues, no? Pues a mí me parece que Videgaray no perdió hace mucho tiempo su posibilidad de ser candidato, pero el poder jamás lo ha perdido dentro de la estructura, es muy pesado, las crisis y lo que significó la crisis económica, la pérdida del 44% del presupuesto que representaba Pemex, a quedarse el 13% y que no haya crisis y que crezcamos mediocremente pero al 2x6 y no al -4 como Brasil, pues eso se le debe a Videgaray, algo lo ha hecho bien y tiene una enorme fuerza y me parece que no es candidateable, eso lo perdió muy rápido, no es un agente para ser candidato de nada, pero es muy potente, me parece su fuerza política y se reafirma con la nominación de... O sea, ha resistido y lo que resiste yo pienso apoya. que apoya, tiene mucho poder objetivamente en este gobierno. O sea, al interior del gabinete del presidente Peña, quien se fortalece y quien toma un poco la batuta es Videgaray para la sucesión. Yo diría eso, pero también de todos modos te digo, yo pienso que sigue siendo el anclaje también con la posición de Osorio. Es decir, en la medida en que Osorio logre, por ejemplo, salir bien de este asunto de la CENTE, finalmente Osorio vuelve a salir a la palestra después de una conflictualidad como la del Poli, digamos, el control de daños que sigue haciendo Osorio sobre muchos de estos problemas, hasta ahora también no lo descarta dentro del escenario. Pero es este anclaje, que sigue siendo el anclaje básico con el que empezó Peña su sexenio, Videgaray en economía y Osorio Chong en la política, me parece a mí que con todo y todo, pues esas dos alas con las que se maneja el avión, pues todavía más o menos, aunque vuela un poco más bajo de lo que esperaban hasta esta altura del sexenio, pues digamos con esta nivelación que puede intentar hacer ahora recuperando el espacio del PRI, pues por lo menos tiene un piso mínimo. Digamos, no digo que tiene una velocidad crucero, pero sí tiene un piso mínimo que sí le permitiría, digamos, desde ahí intentar reorganizar, reagrupar fuerzas y proyectarse hacia lo que tiene que enfrentar precisamente en 17 y en 18. O sea, no es exactamente una reconfiguración, digamos, del grupo. Yo pienso que no, yo pienso, se consolida mucho más, a mí me parece, Osorio como candidato. Con estas nuevas equilibrios, no como el factotum que decide, pero sí como el candidato más fuerte en este momento, de acuerdo. Y el que lleva el proceso, el que lleva la batuta, el que toca, con el presidente. Con el presidente y Ochoa. Sí, esa va a ser, digamos, la terna pues que pareciera ser. ¿Que dirija la orquesta? Pues esos traen la batuta a la orquesta. Por lo menos, digamos, es un buen arreglo que están trabajando. Gracias a los dos. Nos vamos, se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias, Rubén Aguilar, analista político, ex vocero presidencial y un montón de cosas más, académico, escritor de libros. Por cierto, aquí trae un libro, no se lo pierda. La comunicación presidencial en México ya está en librerías. Sí, ya se agotó, creo. Ya se agotó. Pero entonces... el Fondo de Cultura existe por ahí en
Rosario Castellanos, en Educal también. Pues ahí Y como está, ahí de la está. de hoy, Víctor. Víctor Alarcón, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, como siempre, un placer gracias. haberte tenido aquí, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.